Buenas noches, mis hermanos. El Señor los continúe bendiciendo. Vamos a iniciar esta enseñanza de la escuela profética. Nosotros también le podemos decir la escuela del Espíritu, mis hermanos, porque el Espíritu Santo de Dios trae la revelación, trae el entendimiento, trae la comprensión. El Señor nos habla por medio de sueños, nos habla por medio de visiones, nos habla por medio de la palabra de Dios. Y entonces es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por la obra, Señor, bendito Dios, que estás haciendo en nosotros, Señor, porque así lo dijiste tú, Señor, que la obra que empezaste, Señor, tú la terminas, Rey Santo, Señor. Y te damos gracias, Señor, bendito Rey, Señor, porque vemos, Señor, cómo, Señor, estás haciendo esa obra en nuestras vidas, Rey Santo, Señor. Y nosotros nos regocijamos en ti, Señor, bendito Dios, Señor, por todo lo que haces, Señor, bendito Dios, Señor. Y podemos ver, Señor, como tú lo dices en tu palabra, Señor, que vayamos a ti, Señor, bendito Rey, Señor, los trabajados y cargados, que tú nos harás descansar, Señor, bendito Rey, Señor. Y tú, Señor, bendito Rey, nos dices que llevemos el yugo tuyo, Rey Santo, Señor, para que aprendamos de ti, Señor, que tú eres manso y humilde de corazón, Señor. Que en la medida, Señor, en que caminamos contigo, Señor, con ese yugo tuyo, Rey, Señor, aprendamos de ti, Rey Santo, Señor. Y Señor, tú después nos dices, y así hallaréis descanso para vuestras almas, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor, porque nuestra alma está reposada, Señor. Nuestra alma tiene gozo, Señor. Nuestra alma tiene paz, Rey Santo, Señor. Señor, gracias, Rey Santo, Señor, porque tú dices que tu yugo es fácil, Señor, y ligera tu carga, Rey Santo, Señor. Es verdad, Rey. Gracias te damos, Rey Santo, Señor, porque nos quitas, Señor, el peso del pecado, Rey Santo, Señor. Cuando tú nos limpias, Señor, de esa iniquidad, Padre, y Señor, gracias por la obra que estás haciendo en los hermanos, Señor, que están, Señor, siendo ministrados, Rey Santo, Señor. Rey, gracias. Gracias, Señor, porque tú das testimonio a mis hermanos, Rey Santo, de la liberación, Señor. Tú les estás dando testimonio de la liberación, Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, por la administración de el corazón, Rey Santo, Señor, bendito Dios, quitando, Señor, todo aquello, Señor, que realmente no sirve para nada, Señor. La basura que Satanás colocó en el mundo, Señor, en las cámaras de nuestro corazón, Padre. Y que nuestra alma se está enviciando a ese tipo de basura, al odio, Señor. Al rencor, Señor, a la venganza, Señor, bendito Dios. A la murmuración, Señor, bendito Dios. Al chisme, Padre. Señor, todas aquellas cosas que se guardan en el corazón, que tú dices, Señor, que del corazón salen, Señor, gracias, porque estás limpiando nuestras vidas, Rey Santo, Señor. Las estás limpiando, Rey Santo, Señor, para que lleguemos a esa dimensión de no pecar, Rey Santo, Señor. Y yo sé que sí lo podemos lograr, Rey Santo, Señor. Porque tú dices, Señor, que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, Señor. Y esto me da gozo, Rey Santo, cada vez más, Señor, que tú nos limpias, Rey. Cada vez que tú nos ministras por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Y traes, Señor, a memoria, Señor, las cosas que son necesarias. Aún por los sueños tú nos ayudas, nos ministras, Rey Santo, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Señor, porque estás destruyendo toda obra del maligno en nuestras vidas, porque para eso viniste, Señor. Para eso viniste y tú lo dijiste, Señor. Yo he venido, Señor, a destruir toda obra de Satanás, Padre. Rey, gracias, Señor, bendito Rey, Señor. Te bendecimos y te exaltamos, Rey Santo, Señor. Y Rey Santo, Señor, sigue obrando en nuestras vidas. Sigue manifestando la obra, Señor, que has preparado para nosotros, Rey. Sigue haciendo esas obras, Rey Santo, Señor, en nuestras vidas, Rey.
para que te podamos servir, Señor, como sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Que es ese servicio racional, ese servicio con entendimiento, Rey Santo, Señor. Sigue obrando en nuestras vidas, Rey Santo, Señor. Que tu sangre, Señor, nos siga limpiando, Señor. Que tu sangre nos perdone, Señor, de todo pecado, Señor. De toda cosa oculta, Padre Santo, Señor, revélala, Santo Espíritu de Dios, para sacarla a la luz, Señor, y confesarla, Rey Santo, Señor. Todas aquellas cosas, Señor, que hay en nuestro corazón, Rey, que son necesarias, Señor, ministrarlas, Rey, sacarlas, desarraigarlas de nuestro corazón, Rey. Señor, gracias. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, por todos aquellos hermanos, Señor, que anhelan y desean la limpieza de sus corazones, Señor. Que anhelan y desean, Señor, bendito Dios, Señor, ser limpios de la iniquidad, Señor, para que así el pecado no se manifieste en sus vidas, Rey. Que anhelan servirte en santidad, en pureza, Señor. Señor, porque tú dices, Señor, que los limpios de corazón verán a Dios, Rey. Y anhelamos ver, Señor, anhelamos verte, Señor, en parucías, Rey. Así como lo hicieron tus discípulos, así como te le apareciste a 500, Señor, así como te le apareciste, Señor, al apóstol Pablo, Rey, así como lo has hecho, Señor, en otras ocasiones, Rey. Anhelamos también, Señor, esas parucías tuyas, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que traigas la revelación, que traigas el entendimiento y la comprensión de tu palabra, Señor. Enséñanos, Santo Espíritu de Dios, Señor, porque tu palabra dice, Señor, bendito Dios, que si Yahvé no edifica, Señor, en vano edifican los edificadores, Rey Santo, Señor. Señor, bendito Rey, edifica tu casa, Rey Santo, Señor. Edifica el templo tuyo, Rey Santo, Señor. Edifícalo, Señor, bendito Dios, Señor, y que nosotros lo edifiquemos también, Señor, con plata, con oro y con piedras preciosas, Señor, bendito Rey, y llenemos las cámaras del corazón, Señor, con sabiduría, con inteligencia, Señor, con comprensión de tu palabra, Señor, con tus palabras proféticas, con tus promesas, Señor, bendito Dios, Señor. Que edifiquemos la casa, Señor, con las revelaciones que tú nos regalas, Señor, y que las podamos compartir, Señor, con nuestros hermanos, Rey Santo, Señor. Te bendigo, Rey. Te bendigo, Padre Santo, Señor. Te bendigo, Santo Espíritu de Dios, y muévete en medio, Señor, de la enseñanza, Señor, y liberta, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hemos estado compartiendo anteriormente acerca de los Elías, y no olvidemos, mis hermanos, que el Señor nos habla en Marcos capítulo 9, versículo 11 al 13, nos dice: Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho, sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito en él. Mire, hermanos, entonces aquí vemos que los discípulos se estaban preguntando sobre Elías, o sea, Juan el Bautista, ¿sí? Pero el Señor les contesta y les dice, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Entonces nosotros preguntaríamos, esto lo hemos estado hablando, ¿qué restauró Juan el Bautista? ¿Sí? ¿Qué restauró Juan el Bautista? Porque dice que restaurará todas las cosas. Y como está escrito, el Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Y después en el versículo 13 dice, pero os digo que Elías ya vino. Ahora sí le está contestando lo que dijeron los discípulos. Dice, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y dice,
Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él, ¿sí? Entonces ahora está diciendo entonces que está diciéndonos esas son nosotros, dice, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. O sea que, ¿de cuál Elías es que estaba hablando? ¿Sí? O sea, está hablando de un Elías postrero y de una restauración de todas las cosas, ¿sí? Y es donde se manifiesta la iglesia postrera, donde se manifiesta la iglesia con la gloria postrera, mis hermanos. O sea, la lluvia primera fue el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés. Pero la lluvia tardía es para ahora, para este tiempo, mis hermanos, que el Señor lo ha hablado por muchos profetas, por muchos ministros, hermano. Lo he escuchado por muchas personas de esta lluvia postrera, este derramamiento del Espíritu Santo en gran manera. Entonces ahí es donde viene la manifestación de los Elías y viene la manifestación de los dos profetas, mis hermanos. O sea que estamos entrando, como dice el Señor, estamos entrando en los dolores de parto, mis hermanos. Y los dolores de parto, la primeriza empieza con cuántas contracciones, con cuánta dilatación, ¿no sabes? ¿No saben con cuánto empieza la primeriza? ¿Con cuánto de dilatación? 2, 3, ¿sí? Hasta que llega como a 10 y entonces ahí nace el bebé. Entonces el Señor nos muestra es los caballos, ¿sí? El Señor muestra en los dolores de parto es la manifestación de los caballos. Entonces está el caballo blanco, que es el del anticristo, está el caballo bermejo, que es aquellos que quitan la paz de la tierra y se matan unos a otros, y está el caballo negro, que es el de las hambres, el de las balanzas, que dice que las cosas serían más costosas. Está el caballo amarillo, y dice aquí que el que lo montane tiene un nombre que se llama Muerte y Hades, y le seguía y le fueron dada la potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Muy tremendo este caballo amarillo. Y entonces después ya en el quinto sello ya aparecen las almas de aquellos que han sido muertos por la palabra de Dios y el testimonio que lo tenían. O sea que entonces nosotros tenemos que ir mirando, mis hermanos, todo el desenlace de lo que el Señor está mostrando para estos tiempos, y debemos de tenerlo muy en cuenta, todo lo que el Señor tiene. Entonces la palabra de Dios nos muestra a nosotros en Primera de Reyes, hablando del profeta Elías, acerca de aquello que profetizaban ellos, ¿no? Y los Elías profetizaron, y en Primera de Reyes 17:1 nos dice: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Yahvé, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Yahvé, diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Mire, mis hermanos, aquí está la palabra profética de Elías Tisbita. Y hermanos, es interesante lo que sucede, porque realmente no hubo lluvia por 3 años y medio. O sea que ese 3 años y medio es como decir un tiempo determinado en que van a profetizar. Y nosotros podemos verlo en Elías, o sea, podemos verlo el tiempo del Señor Jesucristo, que fueron 3 años y medio, y podemos verlo después de que se manifiesta el anticristo, que son 3 años y medio también, mis hermanos. Y aparte de ello, nosotros vemos que el Señor guarda a este Elías, lo guarda y le dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está al frente del Jordán. Y aún después, cuando Elías se manifiesta en el monte Carmelo, también el Señor lo guarda a él y le dice en
en Primera de Reyes, capítulo 19, dice acerca de lo que él va a profetizar, mis hermanos, después de que ha dado muerte a los 400 profetas de Baal y que Jezabel se ha levantado contra él, ¿sí? Y sí, mis hermanos, entonces podemos mirar en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 13 en adelante. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Yahvé, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Yahvé: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Hermano, mire tan tremendo. Y aquí vemos entonces una palabra profética, hermano, de el Señor se la revela, se la muestra a Elías, y Elías hace conforme a esta palabra. Y esto es lo que nosotros debemos de entender acerca del profeta. El profeta debe escuchar la voz de nuestro Señor, debe escuchar la voz, hermanos, y hablar lo que el Señor dice. Y aquí están ungiendo reyes, mis hermanos, y es por la voz, por la autoridad del Señor. Y entonces a mí me llama mucho la atención porque aún el Señor lo está persiguiendo Jezabel, lo está persiguiendo para matarlo, y el Señor le dice: ve, vuélvete por tu camino por el desierto a Damasco y llegarás y ungirás al... Entonces es la protección, hermanos. Si el Señor nos habla a nosotros, aún en estas cuarentenas, aún en estos tiempos, y el Señor dice: ve y haz esto, hermano, usted tiene la vía libre para hacer lo que el Señor le dice, y nada lo va a interferir, mis hermanos. Y entonces vemos que Jezabel dijo que lo estaba buscando para matarlo. ¿Acaso lo mató? No, mis hermanos, no. Y él estuvo por varias partes porque Eliseo estuvo con él. Estuvo ayudándolo, y él le decía: quédate aquí en Betel, quédate aquí en Jericó, quédate aquí en Galaad, le decía, y estuvo andando, y Jezabel no lo encontró, no lo mató. Eso es lo que nosotros tenemos que entender cuando el Señor nos habla a nosotros, mis hermanos. Debemos de entender esas cosas, debemos de tener esa fe, creyendo lo que el Señor nos dice. Y entonces aquí le está diciendo el Señor a Elías, le está diciendo que unja a Eliseo, porque él lo va a colocar, lo ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y yo creo, hermanos, que aquí el Señor le ministró que también que se lo iba a llevar, ¿sí? Por eso él lo unge, y tan tremendo, yo no sé si él lo sabía, pero cuando él llama a Eliseo, le dice: espérate un momento, yo me despido de mi padre. ¿Qué tengo contigo? ¿Sí? Y no muestran que lo haya ungido, pero digámosle que lo ungió, ¿sí? Pero entonces, hermanos, aún el Señor dice aquí en su palabra que tiene 7,000 profetas que no han doblado rodillas ante los Baales, ni han besado sus bocas, no han besado a esas esculturas, mis hermanos. Y es importante, mi hermano, que tengamos en cuenta que el Señor va a levantar a los Elías, va a levantar las compañías de profetas, mis hermanos. No lo digo porque yo lo piense, lo digo porque el Señor lo habló. Y el Señor va a levantar compañías de profetas, va a levantar
a los Elías, mis hermanos, y debemos de tener en cuenta esta parte que dice, cuyas rodillas no se han doblado ante los Baales y cuya boca no los han besado, mis hermanos. Nosotros, ¿ante quién estamos doblando rodillas? Estaban en una santidad, ¿no? Hermano pastor, todos estos hombres que el Señor tenía guardados estaban en una santidad tremenda, porque Él mismo da testimonio de ellos. Y los tenían guardados en cuevas de 50 y de 100, y había un sacerdote que los alimentaba, mis hermanas. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, mis hermanos. Miremos la palabra profética de Elías, el Elías que había de venir, de Juan el Bautista, mis hermanos, y esto lo podemos ver en Isaías 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Yahvé, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Yahvé, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yahvé ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Yahvé sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala. No temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Yahvé el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Esta es la palabra profética que Juan el Bautista iba a dar. Y bien tremendo, mis hermanos, porque él está hablando de Juan el Bautista. ¿Sí? Acá en los versículos primeros dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Yahvé, enderezad calzadas en la soledad a nuestro Dios. Este es Juan el Bautista que está preparando el camino al Señor. Y le está diciendo entonces, aún dice aquí en el versículo 9, dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Este ya no es Juan el Bautista. Ya es la iglesia. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. O sea, ese es Juan el Bautista mostrándoles allí, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, mis hermanos. Esto era lo que el Señor estaba hablándoles a ellos. Y en Juan 1:29 nos habla lo que Juan el Bautista le estaba diciendo al pueblo de Jerusalén. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo.
y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Mire, hermanos, tan tremendo porque esta es la profecía de Juan el Bautista, mis hermanos. Pero no nos olvidemos que Juan el Bautista y el Señor Jesucristo eran primos. Pero aquí no está siendo conducido Juan el Bautista por vista ni por oído, hermanos. Aquí está siendo conducido por el Señor y Él está dando testimonio porque en Isaías está diciendo que Él mostraría, he aquí al Dios vuestro, ved, he aquí el Dios vuestro. Y entonces aquí en Juan le está diciendo, yo no lo conocía. ¿A quién? Al Mesías, al Dios, a Emmanuel, Dios con nosotros. Él no lo conocía, él conocía al primo, pero no conocía a Emmanuel, Dios con nosotros. Y por eso es que él dice, y yo no le conocía. En el versículo 31 está diciendo, y yo no lo conocía. En el versículo 33, y yo no le conocía. Y en el versículo 34 está diciendo, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esto es muy tremendo, mis hermanos, para que entendamos, hermanos, que nosotros podemos estar viendo a nuestro hermano, nosotros podemos estar viendo a nuestro amigo, pero cuando el Señor hable de esa persona, de lo que es, hermanos, entonces no lo conocíamos de esta forma. Y entonces, hermanos, esto es lo que el Señor habla en Primera de Juan, mis hermanos, capítulo 3, versículo 1. Mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aleluya, mis hermanos. El mundo no conoció al Señor Jesús. Óigalo bien. El mundo no lo conocía. O sea que, y dice aquí la palabra de Dios, dice que ese amor que ha tenido el Padre para con nosotros, que nos llama hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce, hermano. Quiero hacerle una pregunta. ¿El mundo te conoce, mi hermano? Si el mundo te conoce, arrepiéntete, porque estás adulterando con el mundo. Estás adulterando al Señor Jesús y te estás haciendo amigo del mundo. Y dice, oh almas adúlteras, ¿no sabes que el ser amigo de Dios se constituye enemigo de Dios? Arrepiéntete, mi hermano, si el mundo te conoce todavía, pero el mundo no nos debe conocer porque no le conoció a Él. Y entonces, mi hermano, asimismo Juan el Bautista podía saber que ese era el primo de él, pero él no lo conocía como Emmanuel, Dios con nosotros, mis hermanos. Entonces es para que nosotros podamos entender lo que es la palabra profética de Juan el Bautista. Y en Marcos capítulo 1, versículo 4 nos dice: Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. O sea que aquí está hablando, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuerte voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ve aquí al Dios vuestro. Hermanos, esto era lo que hacía, esta es la función, las obras de justicia de Juan el Bautista, mis hermanos, lo que debía hacer, debía anunciar, debía profetizar, mis hermanos. Y es importante que nosotros también entendamos, porque dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, y esa también es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Levanta fuerte voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí
al Dios vuestro, hermano. Y eso es lo que nosotros tenemos que manifestar, mis hermanos. A Emmanuel, mis hermanos. A el Señor Jesucristo, mis hermanos, porque Él dijo, cosas mayores haréis que las que yo he hecho. Y hermanos, debemos de manifestar al Señor Jesucristo en nuestras vidas para hacer la obra encargada para cada uno de nosotros, mis hermanos. Pídele al Señor, si no conoces cuáles las obras de justicia las que debes de hacer, pídele al Señor que el Santo Espíritu de Dios te revele las obras de justicia. Hermanos, si podemos ver entonces cómo fue la profecía de Juan el Bautista, y miremos que en la persecución, ¿por qué no fue guardado Juan el Bautista en la persecución? Esa sería, así como fue guardado Elías. ¿Y por qué Juan el Bautista, que es el segundo Elías, por qué no fue guardado el segundo Elías? Y él mismo lo dice, es necesario que yo mengüe para que él crezca. O sea, la obra, él estaba abriéndole el camino al Señor Jesús, ¿sí? Y él estaba mostrando al Señor, a Emmanuel, a Dios con nosotros. Y entonces era necesario que él menguara. Y aquí en Mateo 14 nos dice: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodias danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él, a la mesa mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Entonces aquí podemos ver la persecución que tuvo Juan el Bautista contra este Herodes y su mujer, ¿no? Esta es su mujer y su hija. Entonces aquí podemos ver si allá con Eliseo en Primera de Reyes, Jezabel lo perseguía y no pudo hacer nada, pues aquí nos hablan que esta mujer, Herodias, y su hija eran el engendro de Jezabel, porque a Jezabel los perros se le comieron todo, pero le dejaron las manos, las plantas de las manos y las plantas de los pies. Entonces dice que le dejaron sus obras y le dejaron su caminar. Y déjeme decirle, mis hermanos, que el Señor le revela al apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, a la iglesia, el mensaje de Tiatira, le dice en el versículo 20: Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga.
Pues sí, mis hermanos, entonces aquí vemos, allá en Juan el Bautista fue decapitado, ¿sí? Por una obra de una mujer. Y se habla de que esta era la manifestación de Jezabel, porque como en él habitaba el espíritu de Elías, entonces ahora en este tiempo, mis hermanos, el Señor está hablándole a la iglesia y le está hablando de una mujer Jezabel, mis hermanos. Y este es un espíritu que entra a las iglesias, hermanas, y esto va a la par con la profecía, va a la par con el mover del Espíritu Santo, mis hermanos, y es para opacar, para montarse por encima de la palabra profética, para montarse por encima del mover del Espíritu Santo, apagar la iglesia y ponerla en fornicación, como lo dice allí, mis hermanos. Para los Elías, hermanos, y el Elías que ha de venir, para estos tiempos postreros, mis hermanos, el Señor habla en Apocalipsis 11 acerca de los dos testigos, mis hermanos, y de la palabra profética que ellos iban a dar y de la forma que también iban a morir. Versículo 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días. O sea que es 3 años y medio. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. O sea, los 3 años y medio, como lo Elías Tisbita. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Miren, mis hermanos, que aquí nos dice la palabra de Dios, dice cuando ellos hayan acabado su testimonio, o sea, su palabra profética. Juan el Bautista también estaba dando testimonio del Señor Jesucristo, o sea que también estaba profetizando, mis hermanos. En el versículo 8 nos dice: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Miren, mis hermanos, esto es muy tremendo porque entonces nos está mostrando la palabra de Dios de cómo viene la persecución sobre estos dos profetas. Dice que se sube la bestia del abismo y hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. O sea que es algo determinado ya por el Señor, mis hermanos. Y entonces nos habla acerca de aún, hermanos, la palabra profética que ellos hablaban y que atormentaba a todo el mundo entero, nos dice en el versículo 10. En el versículo 11 nos dice: pero después de 3 días y medio, entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una voz del cielo que les decía: subí acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Hermano, muy tremendo porque esto es como Elías Tisbita, que fue levantado. Mire, o sea, el Espíritu de Dios volvió sobre ellos, o sea que volvieron a la vida así como Lázaro, ¿sí? Que el Espíritu vino nuevamente sobre ellos, así como la niña de 12 años, la hija de Jairo, así igual, y entonces los subieron hacia el cielo y una nube los recibió, mis hermanos. Entonces podemos ver lo que es la palabra profética, lo que profetizan los Elías y aún la persecución de que ellos tenían y el gran poder que tiene el Señor para obrar en cada uno de ellos, mis hermanos, en los tiempos determinados. Ahora estamos en los tiempos postreros, mis hermanos, y nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo también va a sufrir una persecución
Y entre ellos van a estar los profetas, mis hermanos, van a estar los apóstoles. Miremos capítulo de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Mis hermanos, esta ramera Babilonia la grande, esta es, hermanos, mire, que dice aquí que es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta es una Babilonia espiritual donde el Señor hasta aún a sus hijos les dice: salid de allí, pueblo mío. En Apocalipsis Apocalipsis 18, versículo 20 nos dice la palabra de Dios: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Mire, hermanos, está diciéndole a los santos, a los apóstoles y a los profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella, o sea, la ha destruido. Y en el versículo 24 nos dice: y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Tremendo, mis hermanos, la Babilonia espiritual, mis hermanos, todo lo que ella ha hecho y todo lo que hará en estos tiempos posteriores, mis hermanos. Mis hermanos, en el tiempo de Elías Tisbita, podemos ver cómo fue la terminación de Jezabel, mis hermanos, y esto lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 30, cuando Jehú va a donde Jezabel. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Tremendo, mis hermanos, porque ella se seduce a los profetas, seduce a los reyes, porque Jehú en este caso ya es un rey que ha sido ungido, mis hermanos, y ella está haciendo estas cosas para seducir. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta cómo Jezabel seduce a sus siervos, mis hermanos, seduce a los ministros. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver aquella maldita y sepultarla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las plantas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Tremendo, mis hermanos, el fin de ella, pero déjeme decirle que quedó la planta de los pies y sus manos, y quedó su calavera, mis hermanos. Y en Apocalipsis capítulo 2 le está diciendo el Señor a esta iglesia, le está diciendo a la iglesia de Teatira, le está diciendo en el versículo 21: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama,
y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Miren, mis hermanos, que aquí nos muestra entonces unas obras de las que hace Jezabel en la iglesia. Y una es de que no quiere arrepentirse. O sea que, hermanos, para sacar ese espíritu jezabélico en la iglesia, tenemos que empezar a pedirle la dirección del Espíritu Santo, cómo hacerlo cuando lo tenemos detectado, mis hermanos. Porque ellos toman la profecía y toman la parte del Espíritu Santo. Y aquí nos dice que seduce a los siervos. Y entonces esto es la parte, y la fornicación tiene que ver con la falsa profecía, o sea, como por decirlo así, la adivinación, mis hermanos. Y entonces vamos a mirar que Jezabel trabaja en la parte profética, mis hermanos, y seduce a los siervos a fornicar y que anden con los ídolos, mis hermanos. Entonces, estas son unas señales en la iglesia y por el Espíritu Santo, porque el Señor nos dice acá a otros que no han estado con Jezabel, dice en el versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os importa. Mis hermanos, esta es la obra de Jezabel en la iglesia. Y como dice en el versículo 20, pero tengo unas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Mira, hermanos, que esta es la obra de Jezabel. Y sabe, hermanos, esto tiene que ser por el Espíritu Santo, mis hermanos. Ser guiado por el Espíritu Santo para hacerle el frente a ese espíritu jezabélico, mis hermanos, porque trabaja en lo profético, mis hermanos, porque se dice profetiza, o sea que va a haber una profecía falsa y enseña a sus siervos a fornicar, seduce a sus siervos, así como quería seducir a Jehú, aquí seduce a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hermanos, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que esta iglesia, mis hermanos, también tiene algunas personas que no se han contaminado con aquello que el espíritu de Jezabel enseña. En el versículo 24 nos dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Hermanos, yo creo que este remanente que está allí dentro de la iglesia, así como hubo un remanente de 7,000 profetas que no habían doblado las rodillas ante los Baales y no habían besado con sus bocas a los Baales, aquí este remanente que el Señor está mostrando, este remanente yo creo que es el que se tiene que levantar para poder ayudar a esta iglesia para sacar ese espíritu jezabélico de ese lugar, mis hermanos. Y entonces nosotros podemos mirar también en el tiempo postrero y podemos mirar a los dos testigos, mis hermanos, los dos olivos, los dos candeleros, que ellos estarán profetizando por 3 años y medio. Pero entonces mire lo que dice aquí en el versículo 5 de Apocalipsis 11. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos profetas, mis hermanos, tienen esa autoridad de parte de Dios hasta que ellos terminen de profetizar los 3 años y medio que el Señor les ha determinado. Y después en el versículo 7 nos dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Hermanos, entonces tenemos que tener en cuenta que son tiempos determinados, así como Juan el Bautista que dijo: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Era un tiempo determinado, mis hermanos. Y mire lo que dice en el versículo 10.
y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Tremendo, mis hermanos. Entonces, para que nosotros podamos entender, mis hermanos, lo que es lo profético y lo que viene, mis hermanos. O sea, y nosotros tenemos que entender que la iglesia va a pasar por la tribulación y va a pasar por la gran tribulación, mis hermanos. Es para que nosotros podamos entender que así mismo como la gloria postrera se va a manifestar para poder recoger, mis hermanos, todo aquello que el Señor es de Él. O sea, Él dice, a la verdad, los campos están listos, están blancos, pero no hay obreros. Y entonces el Señor dice, orad al Padre de la mies para que envíe obreros a la mies. Mis hermanos, este tiempo de la iglesia gloriosa, de la iglesia postrera, con el derramamiento del Espíritu Santo en gran manera, mis hermanos, va a haber una cosecha grande, mis hermanos. Y es necesario porque aún, hermanos, aún en este tiempo del anticristo, estos 3 años y medio, mis hermanos, el Señor envía a estos profetas, los envía para hacer una obra, para que se arrepientan, así como lo dice en la iglesia de Tiatira, que dice, yo les he dado tiempo que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de sus obras, mis hermanos. Entonces, es lo que el Señor, la misericordia del Señor que Él tiene por su pueblo, por el hombre. Entonces, es una situación nuestra de que nosotros podamos arrepentirnos, hermanos, de aquellas obras que el Espíritu Santo nos ha estado mostrando, mis hermanos, nos ha estado hablando por medio de su palabra, hermanos, y nosotros aún seguimos en nuestra necedad, seguimos en nuestra terquedad, seguimos en nuestra rebelión, hermanos, y no queremos cambiar. La palabra de Dios, hermano, nos dice en Malaquías capítulo 3, nos dice: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a tu templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Yahvé de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Yahvé ofrenda en justicia. Y será grata a Yahvé la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Yahvé de los ejércitos. Hermanos, esto es muy tremenda esta palabra. ¿Cuál es la palabra que nos corresponde a nosotros? Nosotros como sacerdotes de Dios Altísimo, mis hermanos, dice el Señor en el versículo 3, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, o sea, el sacerdocio. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Yahvé ofrenda en justicia, hermanos. Necesitamos ser limpiados para poder hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. Y aquí está lo que dice entonces: y traerán a Yahvé ofrenda en justicia, mis hermanos. La obra que el Señor nos encomienda, hermanos,
no dejemos de hacerla, mis hermanos. A los que el Señor ya le ha manifestado la obra de que deben de hacer y en el lugar que lo deben de hacer, hermanos, debemos de entenderlo, hermanos, porque es ofrenda en justicia para Yahvé, mis hermanos. Y será grata a Yahvé la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Padre Santo, Señor, te amo, gracias, Rey, por tu palabra, Señor, bendito Dios, Señor, porque también, Señor, tú vendrás para juicio, Señor, bendito Rey, y serás pronto testigo contra los hechiceros, Señor, contra los adúlteros, contra los que juran mentiras, Señor, con los que desfraudan, Señor, en el salario, Padre Santo, Señor, al huérfano, a la viuda, Señor, bendito Dios, Señor, a los que hacen injusticia, Señor, bendito Rey, Señor, al extranjero, Señor, no teniendo temor de ti, Rey. Señor, tú nos has encomendado obras de justicia, Señor, bendito Dios, para hacer. Y Señor, esa es la vestidura, Señor, bendito Dios, Señor, de tu novia, Señor, de la iglesia, Señor. Rey Santo, Señor, las obras de justicia son las vestiduras de lino fino, limpio y resplandeciente, Padre. Rey Santo, Señor, auxílianos en estos tiempos, Rey Santo, Señor, de despertar, Señor, de entender, Rey Santo, Señor, lo que tú, Señor, harás con nosotros, Rey Santo, Señor. Padre Santo, Señor, despierta a los valientes, Rey. Despierta a tus valientes, Padre Santo, Señor, para la obra, Señor, para la cual tú los has encomendado, Señor. Que no teman ni desmayen, Señor, bendito Dios, porque tú, Señor, estás con nosotros, Rey Santo, Señor. Y harás cosa tremenda, Señor, en nuestras vidas, Rey. Señor, bendito Dios, es el tiempo, Señor, bendito Rey, Señor, de que seamos limpiados, Señor, bendito Dios, de que seamos refinados, Señor, de que afinen, Señor, y limpien la plata, Señor, el oro, Señor, los instrumentos tuyos, Rey, para la obra del servicio, Señor. Así, Señor, bendito Dios, como, Señor, sacaron de Babilonia, Señor, los instrumentos del tabernáculo, Señor, del templo, Señor, el oro y la plata, los tazones, Señor, las copas, Señor, los platos, Señor, todos los utensilios, Señor, de oro y de plata, Señor, que servían, Señor, en el templo, Rey Santo, Señor. Y que el Rey, Señor, les entregó, Señor, a Nehemías, a Esdras, Señor, a Jehú, Señor, a Zorobabel, Padre. Señor, bendito Dios, Señor, que salgan, Padre Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, bendito Rey, da la palabra, Señor, para que salgan, Señor, para que suelten, Señor, a los utensilios, Señor, tuyos, Rey Santo, Señor, y sean limpiados, Padre Santo, para el servicio tuyo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que salgan de esa Babilonia espiritual, Padre, que salgan todos los utensilios tuyos, Padre Santo, Señor, que salgan de los cautiverios, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Señor, bendito Dios, Señor, que no quede uno, Señor, bendito Dios, en esta Babilonia espiritual, Señor, donde están cautivos, Señor, tus utensilios de oro, Padre, para el servicio tuyo, Señor, y seas limpiándolos, Padre Santo, Señor. Seas limpiándolos, Señor, seas afinándolos, Señor, bendito Rey, Señor. Límpialos, Rey Santo, Señor. Así como afinas, Señor, el oro y la plata, Señor. Señor, para que ellos también traigan, Señor, ofrenda en justicia para ti, Rey Santo, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor. Te lo pedimos, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.